Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los asistentes al coloquio del día de hoy. Eh, pues para mí es un placer presentarles a Carlos Romero. Carlos es un amigo personal desde la época de la universidad y para mí es pues un gran placer tenerlo por acá en nuestro coloquio. Carlos tiene más de 13 años de experiencia en la industria del petróleo y digamos que a lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado en muchos cargos como geólogo de operaciones, como geólogo de pozo, como geólogo de registro, tanto en procesos onshore como en offshore, en proyectos exploratorios y de desarrollo, ¿no? Compartimos también en la Universidad América, él fue docente allí de registros eléctricos, geología estructural, geología del petróleo. También ha trabajado, digamos que en proyectos de promoción geocientífica con niños a través de la red de bibliotecas distritales. Y digamos que en su trayectoria laboral pues incluye varios cargos que incluso pues en la vicepresidencia de exploración de Ecopetrol. Entonces pues para mí es un placer que Carlos haya aceptado pues esta invitación. De verdad es una persona que tiene mucha experiencia y que sabe de este tema de las operaciones. Entonces sin más preámbulos, Carlos, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Pipe, por esa presentación. Y gracias por la invitación. Felicitarlo por esos espacios, ¿no?, que han venido creciendo en medio pues, de la situación que vivimos actualmente y que de alguna forma pues, promueven las geociencias, ¿no?, y promueven los intereses de nuestro campo. Vamos a ver que muchos jóvenes o personas que se han conectado queden con inquietudes acerca de lo que hacemos y de lo que pueden hacer a futuro cuando todo mejore, después de que esto pase. ¿Sí está viendo? Sí, ahí ya podemos iniciar. No sé si todos me escuchan bien o se escucha bien. Felipe, sí. Sí, sí, yo escucho bien. Un segundo. Voy a tener problemas para admitir a la gente que comienza a llegar después, pero no, yo creo que ya podemos iniciar entonces. Listo. Hagámosle y vamos viendo cómo nos va. Bueno, buenas tardes. La charla que me animo a dar y que titulo Operaciones Geológicas en Exploración y Producción de Hidrocarburos, pues está motivada en compartir lo que he aprendido en los años de experiencia dentro de la industria y específicamente a lo largo de lo que son las operaciones geológicas en los pozos exploratorios o pozos de desarrollo, y también con el ánimo de alguna forma hacer más familiar y llegar a un balance entre el lenguaje técnico y el lenguaje coloquial entre lo que hacemos geólogos dentro de cada disciplina, en este caso la geología del petróleo, y presentarlo de una manera como más clara y de pronto mucho más amistosa a la sociedad, ¿no?, en los términos de divulgación científica o de divulgación técnica respecto a lo que hace un geólogo. Siguiente, por favor, Felipe. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos que dentro de las diferentes disciplinas en las que se puede desarrollar el conocimiento geológico, la geología del petróleo, que por muchos colegas y por las personas es vista como una disciplina que se restringe al sector energético, pues también recurre a combinar todos los conocimientos y conceptos que se puede relacionar geológicamente de una cuenca sedimentaria
mecanismos de deformación y además la integración y el análisis de esa información y dirigirla a la óptica de interés del geocientífico. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes las operaciones geológicas? Precisamente porque esta disciplina necesita incorporar muchísimas herramientas que son las que brindan datos directos e indirectos y que finalmente se van a traducir en atributos geológicos que le van a ayudar a esos profesionales de las geociencias en petróleo pues a desarrollar lo que necesitan desarrollar en su campo. Los ejemplos de esas herramientas, ¿cuáles pueden ser? Las personas que son afines a la industria del petróleo que están escuchando, se pueden mencionar los métodos geofísicos, ¿sí? Lo que se conoce como la sísmica, gravimetría, magnetometría, etcétera. Los registros de propiedades físicas de las rocas, que es lo que envuelve la petrofísica, que pueden ser las lecturas de radiactividad natural, resistividades, velocidades de onda, etcétera. ¿Qué otras herramientas que se generan en las operaciones son los análisis geoquímicos, que pueden ser in situ o posteriores en laboratorio a partir de la preparación de una muestra, cromatografías, etcétera. Entonces, hay que pensar acerca de la geología del petróleo, pues que su objeto no está mostrado todavía suficientemente, ¿no? Y las personas y los colegas de pronto no tienen muy claro que la dependencia del mundo respecto al hidrocarburo, pues no solo está ligada al sector económico y al factor económico, sino también a lo que la sociedad que escogimos vivir y los modelos socioeconómicos en los que nos movemos denominaron el estado de bienestar, la sociedad de bienestar. Entonces, mi charla va dirigida de pronto a vislumbrar que el hidrocarburo o la búsqueda del hidrocarburo no solo es un trabajo de lucro y riqueza, sino es la aplicación del método científico y trae un trabajo grandísimo de distintas disciplinas para el desarrollo de la misma, ¿no? Que finalmente ofrece un beneficio no solo a las personas que directamente trabajamos en la industria, sino pues a todas las personas que dependen del petróleo, ¿no? No solo como un combustible, que es como la mayoría lo ve, sino también como soporte de la petroquímica. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Esta es la agenda que me gustaría seguir en la charla. Inicialmente vamos a hablar de la cadena del sector de hidrocarburos, sí, con un apoyo ahí de imágenes de la NH, de una forma muy didáctica, que me gusta cómo está dirigido no solo como a las personas del gremio, sino en general a la sociedad. Vamos a hablar un poquito de exploración pasiva, activa, roles de geocientíficos, dentro de los que no solo incluyo a geólogos, sino también a los ingenieros de otras áreas, ingenieros de petróleo, mecánicos, que de alguna manera, pues, al trabajar en la industria han tenido que desarrollar y aumentar su conocimiento sobre las geociencias. Y después voy a tratar de desglosar rápidamente las funciones o las labores, el aporte de profesionales dentro de las operaciones geológicas, como son los geólogos de registro, los geólogos de pozo, geólogos de operaciones, en ese orden. Y finalmente, cómo toda esa información se cataliza y se dirige a hacer algo que se denomina la evaluación de formaciones, que es finalmente decir si lo que estamos explorando es bueno, económicamente rentable o no es bueno en el sentido no solo económico, sino en el sentido de investigación, ¿no? Ya cuando hablemos de algo de desarrollo sabremos que también tiene que ver la insistencia, ¿no? En el ejercicio exploratorio, pues para el éxito. Ojalá fuera siempre al primer tiro que se logre el éxito. Y finalmente unas conclusiones que de nuevo estarán dirigidas más a hablar del equilibrio
entre lo que es el fundamento científico, la aplicación de precisamente ese conocimiento científico en un sector, en este caso el de hidrocarburos, y lo que posteriormente algunos de ustedes quieran aportar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces empecemos con la cadena del sector de hidrocarburos. Antiguamente, y por definición, encontraba uno que se dividía la cadena del sector de hidrocarburos en tres fases, ¿no? El denominado upstream, la parte superior, el aguas arriba del midstream, la parte media, y el downstream. Eh, Justamente gracias a preparar esta charla, consultando la ANH, ¿no? Que es la página que nos informa y nos regula en el sector de hidrocarburos. Siguiente, por favor. Ya se suprimió esta parte del midstream dentro de esa cadena de hidrocarburos. Entonces ahora solo queda la parte superior y la parte inferior de la cadena y se fusionó la mitad para cada uno de los extremos. Acá tenemos unos esquemitas también muy didácticos y pues muy idealizados, ¿no? Dirán algunos que bastante alejados, o quizá todos que bastante alejados de la realidad respecto al entorno en el que trabajamos, pero bueno, finalmente son muy didácticos para explicar cuáles son los eslabones de esa cadena y del sector de hidrocarburos. Entonces, en la parte del upstream, que es la parte en la que yo he desarrollado mi experiencia laboral y en la cual dirijo la charla, está originalmente la exploración sísmica. ¿Sí? Mencionan en la página de la NH, ejemplifican ahí como los métodos de adquisición, ¿no? Un poco o un poco no. Últimamente con el debate ambientalista que cuando se aleja del rigor técnico se vuelve como bastante mítico, ¿no? Sataniza de alguna manera este tipo de operaciones, la adquisición sísmica. Con la adquisición sísmica, que más adelante hablaremos qué hace más o menos un geólogo, se pasa a la perforación, que sería como la comprobación de un modelo, ¿no? Sería ya la parte activa de esa exploración. Y pasa de nuevo a la producción, que hacía parte del midstream de la antigua cadena del sector de hidrocarburos. La producción, pues ya estamos hablando de un acierto, ¿no? En la exploración, de que encontramos, de un hallazgo y que empezamos a desarrollar ese hallazgo. Siguiente, por favor. La siguiente parte de la cadena del sector de hidrocarburos, la última ya es el downstream, donde se habla pues de lo que se hace con ese hidrocarburo, ¿no? Finalmente es transportado desde el pozo a algún punto de refinación. De ese punto de refinación, esta parte que habla del transporte, pues hace referencia ya a que se empiece a derivar como tal el hidrocarburo y a dirigir a las respectivas industrias en donde se requiere su uso. Y finalmente la comercialización, ¿no? Que, les reitero, la sociedad enfoca muchísimo y el debate ambientalista enfoca muchísimo hacia el uso de combustibles fósiles, pero nos olvidamos de la petroquímica. Y más que de la petroquímica, pues de cada cosa en esta situación, por ejemplo, como paréntesis pequeño, en que estamos en un aislamiento, nos damos cuenta que en la medida de que queremos estar cómodos, adquirimos artículos que nos hacen sentir bien, cómodos, felices. Si nos pusiéramos a pensar todo lo que está relacionado con la petroquímica, pues de pronto se evalúa mejor como todo lo que se ha venido enfrentando contra la industria petrolera últimamente, ¿no? Sin alejarse, obviamente, de un debate ambientalista, pero reitero, técnico. Siguiente, por favor. Entonces, en esa parte superior que les mencioné del upstream, lo que se condensa
de la cadena del sector hidrocarburo en el upstream es la exploración, ¿no? Que es definida, si uno va a la definición de la RAE o si uno le pregunta a una persona rápidamente, oiga, ¿qué es exploración? Uno empieza como a titubear tal vez, o habrá algún lector de la RAE que diga exploración es la acción de explorar, ¿no? Y bueno, ¿y qué es explorar? Y es muy sencillo. Finalmente la definición de explorar es reconocer, ¿no? Es registrar, es inquirir, es averiguar algo, un lugar generalmente, ¿no? Asociamos, cuando hablamos de un explorador, asociamos a que todo ese reconocimiento, ese registro, esa búsqueda, pues es a un lugar geográfico, pero en este caso, pues, todas esas acciones, todos esos verbos se pueden dirigir pues absolutamente a cualquier campo en donde desarrollemos exploración. En este caso, pues estamos hablando de la exploración de hidrocarburos, ¿no? Entonces, la exploración siguiente, por favor, básicamente va a ser eso, recoger, no sé, registrar, inquirir y averiguar datos, pero ¿de qué tipo? ¿No? Entonces, acá viene ya empieza activamente el rol de geólogo. ¿Cómo se involucra? Pues datos de origen geológico, ¿no? Inicialmente, porque esas son las características del ambiente a donde nosotros vamos pues a buscar el hidrocarburo. Si quisiéramos dividir la exploración y en muchos lugares de búsqueda, así lo hacen, ¿no? Se menciona la exploración pasiva y la exploración activa. Originalmente la exploración pasiva, pues sería todo lo que hacen esos profesionales geocientíficos en sus compañías, ¿no? En sus oficinas, a través de la interpretación de lo que mencionamos inicialmente, de esos datos que se adquieren, de esa geofísica, de la sísmica, de la gravimetría, ¿sí? Hacer sus amarres, hacer interpretaciones poniendo en aplicación no solo lo que se aprende ya dentro del rol geológico, dentro de la industria, sino todo lo que aprendió como geólogo, porque nos vamos a dar cuenta al final que en cualquier sector seguimos el método científico, ¿sí? Cambiamos herramientas y cambiamos el propósito, pero es básicamente eso. Entonces la exploración pasiva está por un grupo de profesionales de la geología que muy seguramente se fueron por la parte de la interpretación de los estudios geológicos regionales, estructurales, tectónica, y que son capaces de integrar información e interpretarla para ajustar un modelo, ¿no? Para decir, hey, yo creo que con todo esto que revisé, el punto X podemos encontrar hidrocarburo. Siguiente, por favor. Y listo. Y esa persona, digamos, en la dinámica de una compañía, prepara y robustece su modelo. ¿Con qué? Pues con información que tenga previamente, ¿no? Hace sus amarres y también debe solicitar a futuro pues más información para seguir complementando y enriqueciendo ese modelo. Pero la forma de comprobar ese modelo es la otra parte de la exploración, que es la exploración activa, ¿no? Entonces, la exploración activa básicamente, ¿qué va a hacer? Es ir a buscar comprobación de ese modelo, la validación. Si este geólogo, intérprete, que creó su modelo y dentro de la compañía pasó un conjunto de filtros particulares, ¿no? Por ejemplo, para mí, o sí, a nivel país, Ecopetrol es una excelente compañía, una excelente escuela. Allá hay un grupo de gente con muchísima experiencia que evalúa esos modelos. Si ese geólogo tiene un modelo coherente, sólido, lo defiende y es aprobado, pues nos vamos a la exploración activa, ¿listo? Entonces vamos, hey, vamos al pozo, ¿no? Estoy saltándome un montón de pasos, ¿no? Que tienen que ver los estudios económicos, factibilidad, ir a la zona en donde está el prospecto, la parte social, etcétera. Pero yendo a lo práctico o yendo a lo esquemático,
sería la exploración activa, decir, hey, yo creo, como modelo creo que allá hay petróleo, listo, vamos a hacer un pozo para ver si hay o no hay. Y no solo eso, ¿no? La importancia también de los números, de qué cantidad puede haber. Sí, ahí ya entramos a la parte de negocio, de pensar en qué es rentable y qué no para una compañía, ¿no? En función de ganancias y de inversión y de pérdidas, etcétera. Siguiente, por favor. Ya, ya ahí mencionamos como por encima, ¿no? Uno de los roles de los geocientíficos en la geología del petróleo. Y así va a quedar. Lo menciono porque finalmente es en el ciclo, en este ciclo que nos vamos a dar cuenta que la recolección de esa información y de esos datos que van a robustecer el modelo, finalmente van a ser el principio o la postulación de otro modelo que va a necesitar una comprobación de exploración activa, la perforación de un pozo y así, ¿sí? Hasta que pues finalmente se obtenga el éxito o se desestime el modelo que se propuso. Pero ¿por qué digo que quedamos ahí con el geólogo intérprete? Porque la charla va dirigida a lo que son las operaciones geológicas, ¿no? Entonces, ahí ya hablemos del rol del geocientífico entre las operaciones geológicas. Nos damos cuenta que las operaciones geológicas tienen un fundamento y es que son acciones, ¿no? Que son precisamente actos operativos. Entonces, se tiende a que dentro de nuestro gremio como geólogos y geocientíficos, de alguna forma se desestime un poco la aplicación de los conocimientos geológicos en esta actividad. Y voy a tratar de desglosar lo que hacemos para que se den cuenta los geólogos, futuros geólogos y las personas en general que están escuchando la charla, que tiene mucho que ver. Y lo que les digo, cuando se estudia geociencias, geología, pues se prepara para ser un científico, ¿no? Y la aplicación de ese método finalmente se ve reflejado en cada una de las labores y cada una de las disciplinas que realiza un geólogo, en todas. Siguiente, por favor. Bueno, acá hay un esquemita adaptado de forma como un semáforo, como para que se pueda visualizar todos los pasos y todo lo que se tiene que hacer respecto de adquisición de información eh, para llegar a un resultado que es la evaluación petrofísica de la formación como tal, ¿no? Entonces, que sería ya el gran verde. Y dentro de ese desglose, pues, lo más rojo, lo más crudo, no por eso es lo menos importante, sino es lo de mayor relevancia, porque ahí en esa línea roja, por ejemplo, estamos enlistando cuáles son las propiedades que a mí me interesan allá de mis rocas y de mi yacimiento, de donde está supuestamente el petróleo, ¿no? Donde esperamos que encontrar el petróleo. Eh, ¿Cómo se dividen ese tipo de datos que se adquieren? Es la parte naranja, ¿no? ¿Y qué hay que hacer con esos datos? Hay una parte bien importante ahí que habla del control de calidad. Eh, lo mismo, eso en mi experiencia personal, cuando me enfrenté a lo que era el control de calidad, estaba pensando que tenía que alejarme de la geología como tal, ¿no? Para uno poder decir, hey, cómo se presenta esta curva, este producto, y con tiempo de trabajo en Ecopetrol precisamente, y con las personas que hicieron originalmente esos procesos, esos procedimientos, y entablaron como los métodos, y finalmente leyendo esos manuales, y tiempo después tuve la oportunidad de hacer un curso directamente sobre el Quality Control y mirando alrededor todos éramos geólogos, ¿no? Entonces uno se da cuenta que las personas que no tengan que ver directamente con la geología y estén relacionados en esto de las operaciones geológicas, tarde o temprano terminan siendo geocientíficos, ¿no? De alguna manera. Uno relaciona muchos roles. Por ejemplo, ahí estos roles de registro se los da uno a los ingenieros. La parte amarilla
que se habla de otro tipo de registros que se corren durante la perforación o después de la perforación. Si uno revisara, señalaría solo un cuadrito para geólogos, por ahí en el mood logging, ¿sí? Pero la realidad es que absolutamente todas las personas que tienen que ver con cada una de esas casillas, de alguna manera, se están relacionando con la geología y con las geociencias y están de alguna manera complementando sus perfiles profesionales como geocientíficos, ¿no? Eso también es algo bien bonito, que la geología logre permear en este oficio todo lo que, o casi todo lo que se hace en un pozo, en la exploración activa, en la comprobación de un modelo. Siguiente, por favor. Listo, entonces vamos a irnos a uno de los roles que ocupan los geólogos o geocientíficos ya en la exploración activa, en la perforación de un pozo, que es el Mudlogger Geologist, eh, que es el geólogo de registros de lodo, si lo traducimos literalmente. ¿De qué se trata? Pues el geólogo o el Mudlogger Geologist es un geólogo que ocupa la mitad de una cabina de geología en pozo, no solo físicamente y en su equipo, sino también respecto al conocimiento científico. La otra mitad de esa cabina la ocupa generalmente un ingeniero. Y siguiente, por favor. Y ambos ahí, desde ahí empieza el ejercicio de integración, ¿no? El ingeniero es el encargado de hacer la medición de los parámetros más cuantificables durante la perforación, que serían los parámetros de perforación, eh, también todo lo que tiene que ver con los ensambles con los que se perfora, todo lo que tiene que ver con el santo grial de la ingeniería, que es el PVT, ¿no? Las presiones, volúmenes y temperaturas de absolutamente todo lo que está ahí en el ambiente de pozo, no solo lo que está dentro del pozo, sino lo que está alrededor y con lo que se trabaja. Y ambos proveen la información para mí, en mi opinión, y creo que comparto con muchos colegas, de las informaciones más importantes del pozo, sino la más importante. Hablando en términos económicos, desafortunadamente, el moodlogging en las escalas económicas del sector, ¿no? El moodlogging tiene una responsabilidad muy alta en el trabajo y una remuneración que no pareciera que no equiparara la importancia del trabajo que realiza. Ahí en este slide está un esquema de lo que realizan, ¿no? Yo entré, o sea, mi trabajo inicial en esta industria fue en Moodlogging, justamente en la compañía que provee el manual del que sale esta imagen. Entonces, ¿cuáles son los servicios del Moodlogging? El Moodlogging ofrece un muestreo de formación, ¿no? En los intervalos que pues necesita o requiere el operador, y por encima del operador pues también hay una reglamentación de intervalos según el interés que se tenga en las formaciones. Las muestras o el muestreo que realiza la unidad de logging no solo tiene que ver con las muestras que salen del pozo en la perforación, que se denominan muestras de zanja, sino también con todas las muestras especiales que requiera el operador, ¿no? Precisamente para hacer posteriores análisis y para poder robustecer el modelo del que hablamos inicialmente. Parámetros de perforación, que es la parte de ingeniería. El análisis de muestras, sí, que claramente lo hace el geocientífico, ¿no? Entonces, recuerdo que de las personas que me introdujo en esta industria me contaban la anécdota. Antiguamente no eran todos geocientíficos los que practicaban este oficio de moodlogging, sino que había por allá avisos por allá para los gringos, ¿no? En la época de BP, y se entera como le gusta la aventura, el trópico, la selva, sí, buscando trabajo, ¿no? En un clasificado, y allá se presentaban de todo, camioneros, aventureros gringos, vaqueros,
y los cursos eran muy fáciles, eran como, ¿qué ve ahí debajo del microscopio? Sí, una roca, chúsela, está dura, ah, eso es esto, chúsela, chuse esa, está blandita, ah, eso es esto, fin. Con el tiempo se fue reconociendo y se fue implementando y sobre todo se fue entendiendo la importancia de que un profesional de las geociencias fuera la persona que cumpliera esta labor, ¿no? El análisis de muestras, la recolección como tal, tiene también un QC, una calidad para que sea algo valioso y representativo. Como no es sorpresa para ninguno de nosotros o los que está escuchando la charla, pues se hacen gastos inmensos en, en la realización de un proyecto de estos, ¿no? Y todos estos productos también tienen un costo, entonces, pues la idea es que cada producto sea representativo, ¿no? Las muestras sean representativas. ¿Por qué? Porque este muestreo no solo hace parte de la compañía operadora, sino también se recolecta un testigo para, pues, la agencia que reglamenta pues, nuestra industria acá en el país, ¿no? Para la NH y ahí contamos con una litoteca y es finalmente un archivo supremamente interesante para las geociencias que a largo plazo, muy seguramente, estas agremiaciones, ¿no? De geocientíficos, pues vamos a dar la lucha para que se vuelva cada vez más y más pública, ¿no? Porque se desarrolla y se adquiere muchísima información y a veces no se puede utilizar como se quisiera, ¿no? No solo pensando en rentabilidad o pensando en la parte económica, sino también como un apoyo científico, como para hacer publicaciones, ¿no? Divulgación en general. Listo, más servicios, detección de gas, también muy amarrado a lo que es pues, propiedades de la roca y propiedades de los fluidos de yacimiento y también a que nos ayuda a contar el cuento, ¿no? Del pozo, qué está pasando, qué indica los aumentos, las composiciones de los gases, procesamiento de datos y productos, producción de registro. FEL dice ahí, ¿no? Entonces cada compañía estos de Modlogin tenían sus nombres. Unos es estos FEL, el Formation Evaluation Log, otros el Master Log, en fin, que finalmente viene siendo una representación con unos esquemitas muy bonitos de las rocas, una columna del pozo y los parámetros que les mencioné, la descripción de la muestra y los parámetros de perforación ahí integrados a esa columna. Eso está mostrando un perfil inicial de pozo. Esa sería como una protoevaluación de formaciones, ¿no? La que hace el Moodlogger. Porque él finalmente, si nos recordamos la imagen anterior, Felipe, si la puede pasar, en el análisis que hace, pues está viendo ahí las rocas, las muestras de zanja, si hay o no hidrocarburo, ahí hay unas fotografías, las dos son el mismo tipo de roca, ¿no? Son unas arenitas, una tiene hidrocarburo. En la imagen de abajo se ve cómo es la reacción, el corte de ese hidrocarburo bajo la luz ultravioleta, en fin, todos esos análisis, siguiente por favor, y siguiente, eh, son integrados, son desarrollados por el Moodlogger ahí en la unidad de geología y son representados ya sea en ese registro o ya sea en un informe escrito en donde están las descripciones, lo que vio, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa información? Finalmente va a ser distribuida ¿a quién? Pues al operador, ¿no? Al dueño del proyecto. ¿Y a través de quién? De esa persona que es el geólogo de pozo, el well site geologist. Entonces ya estamos mencionando otro rol directo del geocientífico ya en la exploración activa. ¿Quién es el well site geologist? El geólogo de pozo. Idealmente sería un moodlogger que adquirió la experiencia suficiente, el conocimiento suficiente en moodlogging y también tiene las facultades para saber integrar, interpretar y analizar esa información que se genera en Moodlogging de pronto de una forma un poco más madura, gracias a su experiencia, y la traduce y la filtra ¿a quién? Al operador. Ya veremos a qué persona dentro del operador.
o la compañía petrolera que es la dueña del proyecto. El geólogo de pozo no solo requiere esa experiencia como un logger, pues porque obviamente la figura es la de un supervisor de esa unidad de logging, sino también requiere experiencia en otro tipo de operaciones geológicas que se desarrollan dentro del proyecto, dentro del pozo. ¿Qué operaciones geológicas? Las corridas de registros, sean durante la perforación o posterior a la perforación, y otras operaciones que por ahí veremos más adelante, que a veces en unos operadores se llaman no convencionales, para otros se llaman no comunes, o simplemente son operaciones no estándar, que no se hacen siempre que se perfora un pozo, ¿sí? Sino se hacen con el ánimo de profundizar en muchos aspectos, estudios geoquímicos, estudios geomecánicos, etcétera, etcétera. Precisamente, ¿para qué? Pues para lo que hemos hablado siempre, para enriquecer ese modelo, ¿no? Para darle coherencia y darle valor. Siguiente, por favor. Listo, entonces ya mencionamos la parte de la información de mood logging, y también les mencioné algo de registro, ¿no? Entonces, esos registros eléctricos, pues son familiares para los que están escuchando, ¿no? Que son afines a las geociencias, y para los que no, ¿qué serían? Los registros eléctricos son las mediciones que se hacen, se procuran hacer in situ, ahí en el lugar, y son mediciones de la roca, y siempre queremos que sean pues en las condiciones originales del yacimiento, ¿sí? Como las condiciones originales en las que están allá abajo. Si no lo logramos, siempre buscamos llevarlas a esas condiciones, pues para que nos digan mucho más claro la realidad respecto a lo que tenemos allá abajo, ¿no? Y finalmente volvemos, pues a si tenemos o no un fluido de interés hidrocarburo, y si tenemos una cantidad importante para sacarlo, representativa económicamente. Esos registros eléctricos los podemos dividir en dos: los que se corren o se pueden correr durante la perforación, y los que se corren después de la perforación. ¿Qué ha pasado? Este tipo de procedimientos, bueno, acá en el slide tenemos el MWD, se utiliza para hacer unas mediciones que están ahí enumeradas, principalmente es la inclinación de azimut del pozo. El avance tecnológico en la industria del petróleo es el segundo después del avance aeroespacial. Entonces, se han puesto en práctica muchísimas nuevas aplicaciones a esas herramientas, ¿no? Y a ese tipo de adquisición de registros. Todas pensando en que, si uno se pone a analizar, finalmente, en la geología, en aportar más información geológica, y claramente hacer mucho más sencillo el trabajo. ¿Qué pasa? Acá estamos hablando, y ese es el punto al que queremos llegar, ¿no? El punto no solo de equilibrio, sino en donde todo tenga valor, que como son análisis mucho más detallados, pues claramente son más caros. Y si estamos hablando de un negocio, yo tengo que ver si vale la pena lo que estoy buscando o lo que voy a encontrar para invertir en eso. Básicamente, bueno, ahí, esto no es cuña, ahí en las imágenes hay unos profesionales de una de las tantas compañías, es Bloomberg, está Weatherford, Halliburton, todas con sus respectivos plus, todas muy buenas en ciertas épocas de la historia de este negocio. En fin, ¿qué ha pasado con la actual economía? Este MW, siguiente por favor, es uno de los registros que corremos durante la perforación, y va con este otro, el LWD, el Logging While Drilling, el registro durante la perforación, que finalmente ahí también hay unas imágenes, ¿no? Pues para todos. Allá coloquialmente uno dentro de la industria le dice a esto fierros, y es lo que son y cómo se ven para los que no los conozcan. Finalmente, estos Logging While Drilling, que son los registros que vamos a utilizar para conocer las propiedades físicas de la roca, con la implementación de las medidas económicas generales, no solo del negocio de hidrocarburos, sino con el debate ambiental, con la recesión, con la disminución laboral, etcétera, etcétera, se han tornado en herramientas que han perdido un poco su fin principal, y se convierten como en, no sé, en unas herramientas que finalmente, siendo un avance tecnológico tan alto el que ofrecen, son subutilizadas. Por ejemplo, este Logging While Drilling
este registro durante la perforación, pues como el nombre lo indica, el ideal sería que usted vaya registrando durante la perforación, ¿no? Y va adquiriendo una información para usted confiable, una buena información, una buena data, corriendo la herramienta pues dentro de unos parámetros óptimos para que sea así, pero que se ha tornado, que como no hay tiempo, como el tiempo es dinero, como vale tanto, como todo es tan rápido, como nos interesa es producir, tal vez se ha desdibujado y hay muchos operadores que estas herramientas las utilizan como si fueran herramientas simplemente de perforación y después de que se perfora pues se vuelve a correr, ¿sí? Se llama eso un relogueo. Entonces ya pareciera que el siguiente paso es que vayan a llamar estas unas RLWD, ¿no? Un relogging while drilling o algo así. Saliéndonos de la parte económica, es entendible, ¿no? En un negocio vemos cuánto entra, cuándo sale, en fin. Pero pasando al aspecto científico, para los científicos claramente va a ser pues una pérdida de información, las consecuencias que trae todo esto, ¿no? Pagar un servicio que no se aprovecha, en fin. Debates que pueden dar para tertuliar después de la charla. En fin, los LW, ¿qué registros miden? ¿Qué se corre? Pues básicamente lo que se busca es correr los registros mínimos, los tres registros mínimos o los tres tipos de registros mínimos que necesita otro profesional de las geociencias más adelante, que es el petrofísico, para hacer una evaluación de formaciones lógica, coherente y lo más verdadera posible, ¿no? Lo que nos acerque de manera confiable a las características del yacimiento. Siguiente, por favor. Ahí hay una comparación, un esquema bien bonito, sí, como de tamaño y tipo de herramientas. ¿Para qué esto? Pues volviendo a la parte económica, entonces trae unos beneficios económicos y operativos y unas desventajas uno respecto al otro. Por ejemplo, cuando estos registros de Warline, que son los que ustedes ya habrán visto en sus clases, o si hay personas en la charla que no son afines, es otro método de adquirir los registros eléctricos de esas rocas, pero ya la herramienta no va a estar bajando durante la perforación, generando la perforación, sino se va a bajar después. Estos son el Warline, son los tipos de registros eléctricos que se corren después de la perforación. Ventajas, pues usted a ese registro le monta todo lo que quiera correr y pues lo baja y tiene tantas mediciones. El LW pues está limitado, ya hay más sensores que se le pueden agregar, pero pues cuesta. Pero lo que cuesta entonces se puede ahorrar porque si usted registra durante la perforación, está ahorrando días de taladro, que también cuesta. En fin, sí, es un montón de cosas que se alejan de las geociencias o se alejan del pensamiento científico, pero que finalmente en el rol laboral real, pues también hacen parte de lo que tiene que hacer, ¿no? Un geólogo. Ya veremos sobre todo sobre cuál recae como la responsabilidad de escoger de este tipo de diseños o escoger las herramientas o escoger lo que necesita, qué información va a adquirir. Siguiente, por favor. Eh, también les mencionaba arriba para el well site geologist o el geólogo de pozo, que él debía también tener cierta experiencia en otro tipo de operaciones, ¿no? Las que les dije, no regulares, no convencionales, etcétera, etcétera. Ahí están como esquemáticamente graficados que otras operaciones biológicas que son como la obtención de núcleo, ¿no? El corazonamiento, eh, la, ese abajo en la parte izquierda superior, pues vemos ahí el corte de un núcleo de roca. Ahí arriba hay un detalle de un bichito, un fósil. Eh, eso, entonces ahí ese bichito fósil ya me está integrando otro profesional por allá de las geociencias que a veces acostumbran mucho a alejarse de lo que es esta industria, pero pues están relacionados ahí, ¿no? Porque ese profesional, el paleontólogo, el bioestratígrafo, eh, es el que nos dice con ese bichito, nos puede dar idea de dónde estamos, de, para el negocio del petróleo, ¿no? Como tal, ¿dónde estamos? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos?
Y para el aporte geocientífico, pues claramente hay miles de cosas que se pueden escribir acerca de un bichito en su clasificación, ambientalmente, en fin. En la izquierda inferior hay otro tipo de núcleo y ahí el esquema, ese es un núcleo para un estudio geoquímico que es el canister, que trata de medir el volumen de hidrocarburo gaseoso que está ahí en esas rocas. Entonces también es una operación no muy común y no muy realizada, es costosa. eh, la muestra se trata de subir rápido por lo que queremos, lo que les dije inicialmente, queremos conocer las propiedades del yacimiento como tal, in situ, como está allá. Eh, Interesantísimo, ¿no? Todas las mediciones que se hacen, en fin. Arriba en la parte derecha están las correlaciones que todos los geólogos manejamos, que muchos ingenieros sí, conocen, que se hacen de otro tipo. La correlación no solo puede hacerse con las representaciones de los cuerpos de roca, con las columnas, sino también se puede hacer bioestratigrafía, se pueden hacer correlaciones de parámetros de ingeniería, por ejemplo, se pueden hacer correlaciones de qué tan rápido o tan eficiente una broca perfora eh, un, un, pozo y otro tipo de broca perfora otro y tratar de correlacionar. Así como para los ingenieros tal vez no sean como muy claras las correlaciones que hacemos los geólogos, también hay unas que uno como geólogo sí se separa de la ingeniería, pero es un lenguaje común, ¿no? Dentro de las geociencias y el trabajo. Y abajo, otra operación geológica que son los análisis de gases más profundos. Ya se contrata un servicio adicional al mood logging y se hacen espectrometrías, se hacen análisis mucho más completos y una interpretación geoquímica ya del comportamiento de ese hidrocarburo gaseoso, ¿no? Dentro del pozo. ¿Qué nos dice? Lo mismo. Siempre queremos saber es cómo vamos bien, qué muestra es eso, ¿no? Es eh, enriquecer el conocimiento que tenemos del yacimiento, del sistema petrolífero al que estamos queriendo llegar. El geólogo de pozo debe también tener conocimiento sobre estas operaciones, ¿no? Es lo ideal porque finalmente van a ser, de alguna manera, los supervisores y de otra manera las personas que hacen un control de calidad de esas operaciones y de esos productos. Siguiente, por favor. El website también, con su experiencia, va a filtrar, al igual que el Moonlogger, a su nivel, va a filtrar, analizar, interpretar toda esa información y la va a canalizar y a dirigir a la compañía operadora. ¿A quién en la compañía operadora? Al geólogo de operaciones, el Operation Geologist. ¿De qué se encarga, no? Entonces, si habláramos jerárquicamente, el ideal para mí sería que el geólogo de operaciones fuera, pues, un profesional de las geociencias que tiene la experiencia de moodlogger o de geólogo de pozo y de geólogo de pozo, porque finalmente también va a tener un grado de supervisión sobre lo que hay de ahí para abajo en operaciones geológicas, en todo lo que mencionamos ya. Sí, lo mismo, también va a ser una interpretación, también va a ser un análisis, también va a ser un QC y va a haber una discusión. Los estudiantes de geología, los geocientíficos sabemos que en general el debate se enriquece pues con otros puntos de vista. Entonces ese geólogo de operaciones, el ideal es que tuviera la capacidad, la información, la experiencia suficiente, ¿no? Para no solo poder eh, filtrar la información que recibe del geólogo de pozo y de la unidad de logging, sino también poder discutir y entre todos esos profesionales, pues llegar como a la mejor decisión, tomar las mejores decisiones o dar las mejores conclusiones del trabajo. Ahí, bueno, esquemáticamente, entonces el geólogo de operaciones también se encarga de otras cosas. No, acá estoy hablando de lo que viene de pozo hacia el geólogo de operaciones, pero también del geólogo de operaciones hacia el proyecto van muchos productos generados. ¿Como cuáles? Hay unas compañías que tienen un programa geológico de perforación.
Otras compañías es el mismo, ¿sí? Se llama programa de perforación y adentro hay un capítulo de la geología. Otras compañías tienen cada área, la parte de ingeniería tiene su programa de perforación y de sus cosas, sus afines. La parte de geología tiene su programa geológico. En fin, esos programas pues son en la mayoría de ocasiones organizados por el geólogo de operaciones. La información con la que se trabaja previa, ¿sí? Eh, con la que trabaja el geólogo de pozo principalmente, y que el geólogo de pozo también comunica a la unidad de login, pues también es tarea del geólogo de operaciones, ¿no? Es el que tiene que poner en contexto, ¿cuál? Geológico, pues la parte de las operaciones en el proyecto, ¿sí? Es el que se encarga de saber qué pozos de correlación van a servir para nuestro proyecto, dónde está la información, de la calidad de la información que va a suministrar. Si el geólogo de operaciones suministra información de calidad baja, regular, media, alta, pues al geólogo de pozo, pues en esa medida ellos estarán allá en pozo en contexto o suficiente para desarrollar su trabajo o no. Sí, también recae sobre cada uno de esos roles, por eso a lo jerárquicamente recae una responsabilidad diferente y mayor. El geólogo de operaciones, pues claramente se soporta en el geólogo de pozo y en la unidad de login, y viceversa, ¿no? Es sabio no creer que porque uno ocupa jerárquicamente una posición, pues ya lo supo todo, sino también, en mi opinión personal, un buen profesional es el que se sabe rodear y asesorar de los profesionales a los que pide que lo acompañen. Eh, Siguiente, por favor. Este geólogo de operaciones, también al recibir la información que viene de pozo, de nuevo, la analiza, la filtra, con su experiencia la sintetiza y la dirige no solo al geólogo intérprete, no solo al grupo ya como tal de exploración, sino también en muchos casos y en muchas compañías se encarga de transmitirla a personas que no tienen absolutamente nada que ver en el proyecto como parte operativa, pero sí son parte de la compañía, ¿no? Ya gerentes, directores, no sé, gerentes de cuenca, etcétera, etcétera, accionistas, socios. Sí, entonces vemos que cada uno de esos roles, aparte de las facultades científicas, de conocimiento científico que tenga y profesionales, pues también debe ir agregando a su perfil ya tema de números, tema de cálculos, debe seleccionar las compañías que van a correr los registros, que van a prestar los servicios de operaciones geológicas. ¿Y cómo hace eso? Pues sí, como en cualquier negocio, la forma ética sería pues ver cuál es el que ofrece un mejor resultado, un mejor costo, ¿no? Porque hablamos de un negocio, no nos podemos alejar de eso. Pero pues, sí, coloquialmente de pronto Felipe Lamus tiene por allá una empresa de análisis de núcleos y maravillosamente su contacto es un geólogo de operaciones que necesita el análisis de unos núcleos de pozo. También puede suceder eso, ¿no? No está mal. Si Felipe Lamus es el mejor descriptor de núcleos respecto a lo que cobra, porque de nuevo reitero, estamos hablando de un negocio. Pero la parte fea de esto es que si no se van robusteciendo esos perfiles, pues finalmente usted no va a saber qué hacer o va a tomar malas decisiones. Va a adquirir experiencia, porque la experiencia se adquiere no de que todo salga muy bien, sino de cometer errores, no solo uno, sino los errores que ve alrededor. Pero no es la idea, ¿no? No es la idea aprender a punta de caídas. El geólogo de operaciones finalmente brinda esa información filtrada, analizada, para hacer esto que está ahí en el slide, la evaluación de formaciones. Siguiente, por favor. ¿De qué se trata la evaluación de formaciones? Entonces, es precisamente seguir ese proceso de integrar toda esa información y todos esos elementos que se adquirieron
gracias a las operaciones geológicas para robustecer el modelo de nuestro intérprete, ¿no? Entonces ahí está el Well Site Geologist, el geólogo de pozo, como pensando, hey, que vale la pena la inversión, será móvil de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Eh, sí, ahí están como todas las herramientas que él utilizó y su conocimiento para hacer una sugerencia, para, más que sugerencia, para hacer una recomendación, hasta donde su grado de responsabilidad le permite, y así, ¿no? Entonces, esa evaluación de formaciones la hacen otros profesionales de las geociencias, en este caso por allá llegan los petrofísicos. Hay muchos petrofísicos que son geólogos originalmente y hay otros que son ingenieros de petróleos muy buenos o pues de otro tipo de ingeniería. Finalmente, si quieren ser muy buenos o los mejores, no sé, el desarrollar su campo, pues, tienen que hacer la geología, ¿no? Porque ellos numéricamente pueden ser eh, sí, unos magos para interpretar todas estas lecturas y todos estos números y estos códigos que nos vienen en la información que adquirimos de la roca. Pero finalmente el pensamiento geocientífico es el que le va a ayudar a integrar por qué razón, sí, el comportamiento X o Y de una curva, o por qué razón no funcionó lo que funciona siempre, porque pues entrando al romanticismo geológico, eso es lo bonito de la geología, ¿no? Que no todo sea igual, que cada vez que no todo sea tan fácil de suponer. Precisamente por eso tenemos que, frente a esos modelos que se proponen, pues hacer la comprobación, ¿no? Eso es lo interesante. Y finalmente es una cosa muy bonita, pues para nosotros como geólogos, poder brindarnos ese conocimiento geocientífico y darnos cuenta que la transmisión del conocimiento científico no se suscribe a el académico y al profesor, que es algo que quiero que quede finalmente de mi charla, ¿no? El hecho de que se hable de operaciones geológicas o de algo operativo no significa que no se tenga que aplicar ciencia para hacerlo y para interpretarlo. Esa evaluación de formaciones, netamente hablando dentro de ya la geología de petróleo, siguiente, por favor, Felipe. Eh, sí, lo que busca dentro de esa evaluación petrofísica es lo que en ese ámbito se llama un cálculo de saturación. Y más que cálculos de saturación, pues se utilizan combinaciones de cálculos o de modelos para hacer esa interpretación. Por ejemplo, ¿por qué pongo acá modelo de Archie? ¿No? Eso, claro, netamente va dirigido a nosotros los geólogos del gremio y a los estudiantes de por allá de geología del petróleo, etcétera. Pues porque es la forma más simplificada, ¿no? En que nosotros vimos eh, de qué forma se hace el cálculo de la saturación de agua de una roca. Así lo aprendí yo con esta ecuación, me acuerdo ya hace bastante tiempo, y así la transmití y así la veo en los cursos, pero cuando usted se adentra, obviamente en la petrofísica y todo eso, pues de ahí en adelante hay muchos modelos diferentes que se van adaptando. ¿En qué? Pues en los cambios de la roca. Volvemos a lo mismo. Si todas las rocas fueran iguales y pensáramos, oiga, vamos a calcular un modelo de saturación, una arena limpia, Archie forever and ever, para siempre Archie, pero es muy diferente cada pozo que hacemos, cada cuenca, cada regionalmente la geología, sí, conocemos las variaciones que nos presenta. Entonces se van desarrollando más y más modelos, ¿no? Mucho más ajustados. El ideal sería, mencionaba en esta charla, en otra ocasión, el ideal para un petrofísico acá en Colombia, para mí sería, por ejemplo, lograr establecer sus modelos, su modelo llano, su modelo valle inferior, valle medio, etcétera. Esa evaluación de formaciones, eh, finalmente la que nos dice si hay o no, ¿no? Hablando de negocios, si hay petróleo o no, si lo podemos sacar o no, si es rentable sacarlo o no. Y en el conocimiento científico, pues llevó, si uno pudiera al final evaluar, ¿no? Los montones de información y análisis que se tuvieron que realizar, todo el trabajo que hay detrás de eso, de lo que, siguiente, por favor, y justamente muchas veces se señala como una labor simple y vana por el lucro.
¿no? Entonces, finalmente, ya para terminar la charla, hablando de esa, la parte del núcleo, del lucro, perdón, eh, ese es el acercamiento que me gustaría hacer con las academias, ¿no? A través de esta charla, porque uno ve, por ejemplo, que el ámbito científico o el aspecto científico de la geología es muy valorado cuando uno está en la universidad, ¿no? Yo mismo como estudiante jamás consideré, como estudiante de geología, jamás consideré así como entrar a la electiva de geología del petróleo, eh, porque finalmente eh, se monetiza de alguna manera la concepción que uno tiene de lo que es el negocio, ¿no? Y se vuelve algo vano. Y yo sé que los ambientalistas, o como amistosamente me gusta decirle a unos que se pasan de vuelta de los ecópatas, eh, piense que nosotros los profesionales de la industria del petróleo nos sentamos en la oficina y nos frotamos las manos con una risa malévola y misteriosa cada vez que hay un derrame, cada vez que pasa algo malo. Y no, están equivocados, ¿no? Precisamente nos preocupa y nos afecta, creo que más directamente y de una manera más responsable, hablando de la forma técnica, que a la gente que no está en el contexto. Entonces, como conclusiones de mi charla, creo que nos damos cuenta que la preparación de un geocientífico en operaciones geológicas y en general en la geología del petróleo, pues eh, requiere de las mismas fortalezas de cualquier geocientífico, de los mismos conocimientos en geología de cuencas, estratigrafía, estructural, geoquímica, todo lo que aprende uno, sí, a su paso por la universidad, por los estudios de posgrado. Me gustaría decirles que existe la maestría en operaciones geológicas o en calidad, en QC de registros, etcétera, pero no existe como tal. Pero sí hay muchos métodos, ¿no? Ya escritos, hay muchos manuales, hay mucha información que para mí realmente el ideal sería acá en Colombia que se convirtiera más pública, ¿no? Es información a la que uno tiene acceso pues estando dentro de la compañía o en esto. O, y ahí eh, también llega a otra conclusión. Hace falta que de parte de la industria haya una apertura mucho más directa y franca con las universidades. Actualmente, por ahí se han visto noticias y se ha escuchado de proyectos de la NH de investigación, ¿no? Vamos a ver. Ojalá resulte eso en cosas muy chéveres en captación de información, ¿no? Y en publicación, sobre todo, y divulgación. Eh, Otra conclusión para mí de la charla o a donde la quise dirigir es el reconocimiento de esto de lo que les hablé en la introducción de la sociedad de bienestar. Eh, Hablado no parece tanto, pero es un trabajo supremamente importante y arduo. Sus pros y sus contras, lo entiendo. En este momento debe estar activa la exploración pasiva, ¿no? Bueno, ese juego de palabras debe estar eh, más debe ser más utilizada, ¿no? Debe ser en lo que están trabajando ahorita los geólogos de las compañías en exploración pasiva, porque con la pandemia la exploración activa está quieta, ¿no? Vemos noticias, por ahí ayer creo que vi una noticia o antier, que hablaba sobre la reactivación de uno de los proyectos de Ecopetrol. Entonces, todo lo que viene y todo lo que va detrás, la preparación de bioseguridad en la situación en que nos encontramos respecto a eso, ¿no? Por ahí un grupo de amigos se burlaba de los que tenemos barba porque pues finalmente por allá ya han salido como códigos de bioseguridad que hay que afeitarse y en fin, a lo que vamos. Entonces el reconocimiento de la sociedad no solo como aportantes, como que este gremio produce más allá que riqueza para los que estamos directamente relacionados, que sí, que es como, son verdades a medias, sino también generamos la sociedad de bienestar, pues porque de la cadena de hidrocarburos se desprende muchas de las cosas que nos brindan la facilidad y calidad de vida que requerimos y que deseamos vivir y que tenemos. Eh, y finalmente, que las operaciones geológicas como tal
son un filtro y un catalizador de la información geológica, pero no solo tiene que verse así, sino también como el mecanismo de integración y el canal conductor de todo lo que se genera en información en un pozo y se entrega pues a una compañía para la evaluación de formaciones o finalmente para que se haga posteriormente la divulgación científica, que sería otro de los ideales y los objetivos del trabajo en un pozo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado y quedo atento a cualquier pregunta o recomendación. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, sí, sí. Pues agradecer de verdad por la participación. Un segundo, voy a quitar esta pantalla que no sé cómo la tengo que quitar. Para detener la grabación.